Muy buenas a todos. Hoy estamos en estado de alarma con uno de los grandes periodistas de este país, con uno de los periodistas que más huevos tiene, con uno de los periodistas que solo podréis ver en Periodista Digital o en este canal de YouTube en estado de alarma y que ha tenido la delicadeza de concedernos unos minutos porque su medio está siendo muy atacado, muy vilipendiado y el gobierno, como estado de alarma, también les quiere cerrar. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo te encuentras? Oye, muchísimas gracias por llamarme. Es un placer estar en estado de alarma. Y ya sabes tú, Negre, que nosotros, a vosotros, en concreto estado de alarma, para nosotros creemos que es vital y que le damos la máxima difusión que podemos. Creemos que estáis haciendo una labor estupenda y que en esta batalla tan desigual, porque a fin de cuentas tú lo que tienes es un canal en internet frente a la sexta, la séptima, la octava y el 10º de caballería, pero bueno, yo creo que saldréis adelante. Alfonso, vamos a la actualidad y muchísimas gracias por vuestro apoyo, el de Luis Barcalce, redactor jefe de Periodista Digital. Sin vosotros no seríamos nada. Preguntaros, ¿cómo ha cogido a la redacción ese burofax de Pablo Iglesias que lo que quiere es amordazaros a Periodista Digital, que eso es uno de los medios más valientes de este país, sin duda? Bueno, a mí me sorprendió. Es decir, la verdad es que yo estoy en casa, como estás tú, y entonces me avisaron de que había un burofax que había llegado a la redacción, pues no sé quién, quizás Puglisi, uno de los chicos, y yo no le hice mucho caso. Sí me saltó la alarma cuando me dijo por la noche, me parece que fue al cárcel, me dijo, creo que es de Pablo Iglesias. Y entonces yo pensé, no nos caerá esa prueba. Y entonces me fui a correos al día siguiente, tardé todo lo que había, y era de él, que es un burofax realmente impensable por lo torpe que es. Yo tengo la tesis de que el peligro no es Pablo Iglesias, que yo creo que el peligro en este momento para nosotros son otros miembros del gobierno, porque Pablo Iglesias lleva 7 años diciendo más o menos lo mismo. Y lo mismo ya sabemos lo que es. No le gusta la libertad de prensa, le interesa mucho más la televisión española que el Ministerio de Trabajo, tiene una idea de cómo hay que manejar a los medios y lo ha hecho con la connivencia de algunos periodistas y de algunas cadenas, pero sabemos por dónde va. Es más simple que el mecanismo de un chupete. Sabemos lo que quiere y a dónde va. A mí me preocupan más otros miembros del gobierno. Y volviendo al burofax, pues a mí me sorprendió que el vicepresidente del gobierno nos mandase de puño y letra, firmando él mismo y con su nombre, y desde su mansión en Galapagar, este burofax. A mí me ha sorprendido de verdad. Digo, eso demuestra que muchas luces no tienen o están muy preocupados. Porque, claro, está intentando coartar la libertad de prensa, porque al final lo que hicisteis vosotros es un artículo que se hacía eco de los rumores Sí. de la asesora, ¿no?, de Pablo Iglesias, de Lilith Berstringe, ¿no? Bueno, la historia es muy simple. Mira, corría por la red, sobre todo por WhatsApp, pues historias sobre que Pablo Iglesias se había liado con la hija de Bestringe y que había muchas cosas. Nosotros lo que hicimos nada más, que nadie se atrevía a hacerlo, decir, oye, vamos a recoger en un artículo explicando lo que es y llamamos a Podemos. De hecho, el autor, que me parece que es Lozano, llama a Podemos y le dicen que la NAI del Paraguay, que no es verdad, y ese tipo de cosas. Bueno, pues sacamos el artículo, pero tuvo mucha repercusión. Pues ¿por qué? Porque Alfonso Usía y otra gente que no hablaba del tema, pero sabía del tema, pues se lanzaron a hablar del asunto. Y yo creo que a él le debieron tirar de las orejas en casa. Y además lo digo, bueno, especulo yo, es la típica historia en que su parienta, Irene Montero, está en Galapagar, confinada, lee esto, se entera de esto por las redes o le llaman las amigas, que suele ser siempre una amiga la que llama, y pues ella le llama a él y le dice, oye, me imagino, oye, ¿esto qué es? ¿Qué has hecho? Oye, que no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Si está por todos los lados. La típica conversación esta de barrila tremenda. Y él, pues como para quitarse la presión, pues nos manda el burofax. Que el burofax no tiene como objetivo defender su intimidad, porque no va por ahí la historia. Tiene, como tú has dicho antes, como objetivo principal el asustar. Porque si tú eres periodista, y tú lo sabes como yo, estás en un medio como este, con 20 nóminas, terminas de pagar las nóminas, terminas de pagar el IVA, terminas de pagar la luz, la calefacción, la chica de la limpieza, la fibra de internet, el servidor, lo que sea. Y de repente te llega un burofax de esta naturaleza y tienes la posibilidad, el peligro de que te metan una demanda,
pues tiendes a callarte, porque no estás en condiciones de pagar un procurador, de adelantarle dinero al abogado, de empezar a perder tiempo yendo a los juzgados, de arriesgarte a que te pidan, que eso te puede ocurrir, porque con los jueces nunca se sabe, que dejes una cantidad en depósito. Bueno, pues entonces, ¿y cuál es lo que suele hacer normalmente el periodista? Pues se autocensura. Y yo creo que el objetivo de este Eurofast, como todos los que nos van a llegar, como los que te van a llegar a ti en cascada, como sigas con la línea que tienes, tienen como único objetivo amedrentar. ¿Y vais a rectificar? No, pues si no hay nada que rectificar, él pide en mi opinión, una insensatez. Yo lo publicaba ayer. Lo que nos pide es que, y nos dicta ahí 4 párrafos de lo que tendríamos que decir si nosotros ya en el artículo original, que no sale de nosotros, sino que es que lo vimos en la red, dijimos, bueno, pues esto hay que darle, esto tiene su gracia, vamos a sacarlo. Lo que nos pide es que digamos que no es verdad que él está liado con nadie. Entonces, no lo vamos a hacer, no vamos a rectificar, ni vamos a contestar al Burofax. Nos la trae al pairo, que haga lo que le dé la gana. Alfonso, leí la información y entiendo que si hubieses hablado de que la mansión de Galapagar está donde viven estos marqueses que dijeron que no se iban a ir de Vallecas, pues que han tenido que hacer una obra en la puerta, ¿no? En plan mofa, pero como no lo habéis hecho, pues yo tampoco entiendo por qué les ha molestado tanto una información que simplemente habla de rumores. Bueno, pues yo creo lo que te he contado yo. Esta es la interpretación, la de que durmió en el sofá, ¿no? Esa noche. La del papagayo del pirata, que lo tienes aquí y te empieza a ella le debe haber dado una barrila, él, antológica. Y él, para quitárselo de encima, pues dice, les mando un burofax. No es la primera llamada que tenemos. Días antes tuvimos una llamada directamente de la jefa de gabinete de Carmen Calvo sobre otra información. Yo creo que ella tenía parte de razón cuando dice que habíamos publicado, y es así que la verdad, algo de material relacionado con la salud o con el estado de salud de Carmen Calvo, pero era una información en la que se decía que ella, cuando se había hecho 4 pruebas, 4 test, y hay que tener presente que a mucha gente se le han negado los tests, se había hecho 4 test y que con riesgo de estar contaminada o contagiada, había ido a reuniones y a cosas de ese tipo. No nos pedía rectificar en nada, simplemente que no diésemos ninguna información en la página sanitaria, y la quitamos y no hubo ningún problema. Pero el objetivo siempre es el mismo. Mira, aquí lo preocupante, Negre, no es la gente de Podemos, que son chavistas y lo sabemos. Lo preocupante no es el monedero de turno, que a fin de cuentas pues tiene poca entidad. Lo preocupante es que gente con conocimiento jurídico, con formación, con historia, te digo, Grande Marlaska, que fue un abogado, un juez eminente y que tiene una gran formación jurídica. Campo, el ministro de Justicia, que también ha sido magistrado, aunque con menos nivel. Margarita Robles, que también ha estado en la judicatura y ha estado. Carmen Calvo, que lleva años en esto. Que esta gente, y con ellos los varones del PSOE que se callan, el Bono que anda diciendo bobadas por las televisiones, que toda esta gente se preste a lo que están moviendo en este momento, que es a recortar la libertad de los españoles, a atentar contra la libertad de expresión, a perseguir periodistas y a intentar sacar desde la Fiscalía una especie de ministerio de la verdad que nos pueda meter en la cárcel cuando quieran o sancionarnos cuando quieran. Lo peligroso es Marlaska, lo peligroso es Campo, lo peligroso es Robles, lo peligroso es esta gente, porque ellos no tienen ni siquiera la excusa de ser chavistas de origen o de que sean estudiantes de poco nivel. Ellos saben de lo que hablan. ¿Tú crees, Alfonso, que nos veremos tú y yo, o Luis Valcarce, o Carlos Cuesta, en el patio de Soto del Real? No, yo no creo que la cosa llegue ahí, no porque les falten ganas, sino porque les faltan fuerzas. Pero es que el mecanismo es más complejo. Fíjate en qué situación hemos llegado, casi sin protesta de nadie, porque no hay protestas. Y estaba hoy leyendo, además he escrito sobre eso, que hay una aplicación que van a montar por la cual nos pueden seguir por GPS y saber en todo momento si estamos donde decimos o no. ¿En base a qué? O sea, ¿qué fundamento jurídico tiene esto de que nos pongan en la práctica un chip como se le pone a un perro? Tú sabes que a las mascotas ahora les meten un chip debajo de la piel por si la pierdes, para que sepas dónde está tu perro, tu gato o tu loro. Pues igual que se hace con la mascota, a través del teléfono móvil, este gobierno de coalición PSOE-Podemos
nos quiere poner un chip, no debajo de la piel, sino encima de la piel, en nuestro teléfono móvil, y mirando una pantalla saber dónde estamos. ¿Qué derecho tienen? Bueno, Es no, como las pero ya, sanciones. Alfonso, ya lo saben. Si a ti te tienen, supongo, intervenido el teléfono como a mí. Bueno, pero una cosa es que lo hagan escondidas y otra cosa es que oficialmente todos los españoles estemos ahí. Suma eso a la propuesta, a la pregunta propuesta que hace Tezanos en el CIS, que es si tiene que haber solo una verdad única, que es la que dé el gobierno desde la Moncloa sobre el coronavirus. Eso en la novela de Orwell era el Ministerio de la Verdad, un sitio donde todo lo que se decía, lo único que valía es lo que decía el Ministerio de la Verdad. He estado en muchos países en guerra. No, pero esto solo pasaba en la Unión Soviética. Claro, porque quería preguntarte, ¿en qué país de los que has estado tú, porque has estado en países soviéticos, comunistas, ahora mismo España se puede asemejar más a su realidad? Pues yo creo que hay una tentación bolivariana. España no es un estado policíaco todavía. Hay tonterías que no tienen explicación. Mira, las mismas multas de la policía. Es decir, vamos a ver, en un estado de derecho, en una democracia, la policía solo te puede prohibir lo que está prohibido por ley. Claro. Lo que está prohibido por ley. Si no hay una ley que lo hace. ¿Dónde hay una ley que te impida ir a la panadería del otro extremo de Madrid? En ningún sitio. Y sin embargo ahora, sin que exista una ley, te pueden meter una multa de 1.500 euros porque te pillan comprando pan a 15 manzanas de tu casa. ¿Dónde está la ley? Alfonso, no sé si... ¿Pero dónde está la ley que lo apoya? O, por ejemplo, hoy me he enterado de que un paisano, Tontolaba, que había hecho una broma de estas pesadas diciendo hemos venido a contagiar a los de Fuengirola. A los de... El juez decide su expulsión de Fuengirola. Pero oiga, ¿dónde está escrito? Hoy he leído, hoy he escrito sobre eso, que hay un plan, pensando en cómo van arreglando este tema del coronavirus, para confinar en polideportivos y a gente que esté contaminada, pero que no de positivo. A mí me van a meter a mí, a un hijo mío, a un tío mío, a mi padre, a mi hermano, lo van a meter en un polideportivo si no quiere. Venga ya. Es que hay games sin sentido. En el programa Ana Rosa el viernes contaba la historia de una mujer que se llevó el susto de su vida, que salió al campo, ahora no recuerdo en qué provincia era, y intervino el helicóptero de la Guardia Civil y la multó otro chavalín en Marbella que sacó a su oveja a dar una vuelta, pues no sé si era el Paseo Marítimo de Marbella, y un multón de 600 euros. Y yo hice la pregunta en el programa Ana Rosa. Digo, oye, ¿y por qué no ha multado a los chavistas que se han saltado la cuarentena? Pablo Iglesias y compañía, Irene Montero. Y no hubo respuesta. No, pero es que, porque, bueno, porque... Y después tú tienes que poner reglas claras. Es decir, ¿dónde en el estado de alarma pone que tú no puedas salir a la azotea de tu edificio o a las zonas comunes de tu comunidad? En ningún sitio. Lo que dice es el espacio público. La piscina de tu comunidad no es un espacio público. Y lo que en la ley no está escrito y determinado, no lo pueden aplicar. Pues esto solo es un ejemplo porque con nosotros, con los periodistas, son más útiles. Es decir, con nosotros, con los periodistas, lo que dicen es, vamos a analizar. Ya lo están haciendo, lo ha dicho, lo ha aceptado, lo ha admitido Marlaska. Vamos a analizar los mensajes en Internet, los mensajes en redes, para determinar qué es lo que es bulo y lo que no es, y añade Campo, que es ministro de Justicia, para que nadie se vaya de rositas. Pero ¿a quién está usted amenazando? El gobierno del bulo, el gobierno del 8M, el gobierno que mandó a miles de españoles, incitó a miles de españoles a contagiarse, el que oculta cadáveres. El que le compró en los chinos y no han dicho a quién respiradores que no valen, el que ha condenado a morir como sardinas fuera del agua, asfixiados, a miles de ancianos españoles. Oye, ¿con qué derecho le niegan un respirador a ese hombre, a ese español que ha estado toda su vida cotizando para la seguridad social? Pero bueno, ¿con qué derecho? Yo no lo puedo entender. Del entramado de verificación del maldita.es, de Neutral, que de Ana Pastor, los Ferreras, que os dan mucha caña. Vosotros sois probablemente el único medio independiente y valiente junto con Estado de Alarma que directamente desmontáis al imperio, ¿no? de los Ferreras y compañía. ¿Os llegan también amenazas de su entorno? No, con ello sí nos ha ocurrido lo de Facebook. Facebook nos pasa con
Sí, con relativa frecuencia. También es cierto, y debo confesarlo, que no nos afecta mucho en el tráfico. Nosotros dependemos fundamentalmente de Google, no de Facebook. Es decir, nuestro tráfico no viene por Facebook. Nunca hemos comprado tráfico en Facebook como han hecho otros, la mayor parte de los online. Nosotros no hemos entrado en ese juego. Pero es que ahí no nos podemos tampoco equivocar. Hacen eso y Neutral está para eso, como se llame. Aquí le llamamos Neutrola, le dicen en periodística, no lo llaman Neutral, le llaman Neutrola. Es decir, es un negocio. Si tú miras el balance del año pasado, se han ganado 1.000.000 de euros o han hecho 1.000.000 de euros, pero bueno, ¿con qué? ¿Haciendo qué? Es decir, que a fin de cuentas es como lo de las televisiones. Y dices tú, dices, les han dado 15 millones. 15 millones para la enormidad de Telecinco o de Antena 3 o de La Sexta no es nada. Pero es que han prometido ahora 1.000 millones en publicidad institucional. Y 1.000 millones de euros en publicidad institucional es muchísimo dinero, son muchísimas cosas. Entonces, a mí, por ejemplo, me produjo un enorme escándalo que se aprobase dinero para las televisiones privadas en un momento en el que no había dinero para comprar ni respiradores ni mascarillas. Y dicen, bueno, por interés general. Oye, más interés general que es un médico en un hospital, no lo puedo entender. ¿Hasta qué punto llegará el día en el que, imagínate, que el gobierno presiona y pide mi cabeza a Mediaset? ¿Tú crees que Mediaset se la dará? Sí, no tengo la más mínima duda. Y buscarán una fórmula cortés, elegante. Te dirán, como se hacía siempre, como se hacía en televisión española, que es, oye, vamos a, por razones de presupuesto o de guión o de parrilla, no sé qué palabra usan, vamos a pasar de 4 a 3 en la tertulia, entonces en lugar de venir todas las semanas vas a venir cada 2. Vienes una vez cada 2, 2 cada 2 y ya 0 de cada 2. Y te sacan, sería la fórmula. Vamos a ver, si sale de La Razón un personaje como Alfonso Usía, con lo que tiene el personaje de importancia, de historia, de peso y sobre todo en ese periódico, alguien como tú, bueno, tú les vas a durar lo que un caramelo en la puerta del colegio, no porque no seas importante, sino porque no eres Usía. Y a Usía no lo sacan de La Razón porque Paco Maruenda sea un rojo. Paco Maruenda es más de derechas que Gengis Khan. Más de derechas que Gengis Khan. Es más conservador que el Papa Benedicto, el que está ahí en la residencia, pero es de un conservador total. Pero a Paco Maruenda le dan un toque de A3 Media en que le dicen, oye, que este tío anda molestándonos. No, fíjate, no por meterse con el gobierno, fue por meterse con A3 Media. O sea, son mucho más sensibles no al ataque al gobierno, al ataque a las televisiones. La crítica que tú haces a las televisiones o a los millones puede ser más peligrosa para ti que el que te metas con Pedro Sánchez en estas circunstancias, porque ellos no defienden ideología, no defienden principios, defienden salarios extraordinarios y bonus a fin de mes. Yo hablo de mi experiencia personal. Yo en Mediaset hasta la fecha no he tenido ningún problema de pluralidad. Sabes que estoy en el programa de Ana Rosa, que digo lo que me da la gana. Y puede que no lo tengas, y puede que no lo tengas. Y puede ser que llegue ese día donde tú me dices que puedan certificar mi defunción. A ti te pasó, ¿no? Bueno, pero generalmente si les pisas un callo a ellos. Es decir, el problema no tiene que ver, porque no es un tema tan ideológico. Es decir, la posición, vamos a ver, a nadie se le puede pasar por la cabeza que Telecinco sea un medio izquierdista, cuando el propietario principal es Berlusconi, que de izquierdista tiene lo que yo de monja de clausura, es decir, poco. A nadie se le puede pasar que A3 Media, donde están los Bardají, los Creueras, González, Casals y compañía, pues sean rojos peligrosos. Ellos lo único que les preocupa es el bono de fin de año, los emolumentos y los privilegios que tienen. Es decir, en eso estamos, lo que se lleve Motos, lo que se lleve Évole, los sueldos que tengan. Entonces, si no se pisan esos callos, y tú sí creo que tú has entrado en el tema mediático, que eso sí te coloca en peligro, si uno se limita a la política, pues bueno, puedes oír. Lo que no te van a hacer es llamarte para darle pluralidad a una tertulia de televisión. No sé si 13, que son los curas se cuidan mucho, van a contar contigo. A ver, pero bueno, de 13TV Alfonso Rojo a mí me echaron como a ti. Por eso te digo, pero bueno, en 13 fue porque... Todavía estoy esperando una razón.
Yo que soy católico, defensor de la Iglesia Católica, mi tío cura todavía, pero la audiencia de 13 ya habla por sí sola, se están desplomando. Y no es culpa de Antonio Jiménez. No lo sigo. También te confieso que yo no lo sigo. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo he atacado directamente a La Sexta, sí. Pero yo no he atacado directamente a Mediaset, ni indirectamente, porque es una casa que a mí me respeta la pluralidad y mi libertad. Entonces no te tocará. Yo creo que no te llamarán de La Sexta. Lo que también te digo es, olvídate de las televisiones públicas. En eso, por ejemplo, y hay... Fíjate, hay una gran diferencia en las etapas en las que, por la razón que sea, está en el poder el PP o el centro derecha, cuando está en el PSOE y la izquierda. No les tiembla la mano. ¿Tú has visto que en televisión española, a la hora de controlar la información, seleccionar los tertulianos, plantear los temas o enfocar las cosas, al equipo que hay en este momento les tiembla la mano? Al del PP cuando estaba, no le temblaba la mano, le temblaba la mano, los pies, la cabeza, las orejas. Fueron 6 veces en 8 años de gobierno de Rajoy, porque por el complejo. ¿Pero por qué? ¿Eso va en el ADN del PP? Porque ahora lo hablaba yo mucho. Hay un pecado al que es muy proclive, o ha sido muy proclive el PP, pecado mortal, que es la ingratitud. Y lo tienes con sus propios políticos. Tú fíjate qué diferencia ha habido tan enorme en la forma de comportarse el PSOE con 3 o 4 personajes que te voy a citar: Griñán, Chávez, Bono, cualquiera de estos, y la forma como ha tenido de comportarse con unos personajes mucho menos implicados en corrupción, como puede ser, por ejemplo, Rita Barberá. Bueno, fíjate qué diferencia tan enorme tiene el PSOE de comportarse con los periodistas que considera afines que la que tiene el PP. Yo me estaba acordándome ahora de gente que, qué sé yo, pues periodistas, no te voy a decir yo, Isabel Durán, por decirte, alguien sin una gran significación política. A Isabel Durán, que era una periodista que hizo una gran labor en crítica hacia Zapatero, que se jugaba la piel cada día en la noria, batallando contra lo que le parecía las aberraciones de Zapatero. ¿Tú te crees que cuando gana el PP la invitan a televisión? No, la sacan de 13 porque les parecía demasiado radical, que nunca lo fue. En el caso del PSOE, al que sacan de un sitio, le dan la jefatura de prensa de Paradores o lo colocan en una empresa del IBEX. Eso ninguna. Yo lo veo, de todas formas, tenemos tiempos distintos, tenemos tiempos más grandes. Ahora la gran batalla que tenemos los periodistas españoles, y eso tendríamos que centrarnos, es la de la libertad. Y hay que ir a las barricadas. Es decir, cualquier periodista que tenga una pizca de dignidad y cierto sentido profesional no puede admitir este manoseo. No pueden hacer, como han hecho, ruedas de prensa filtradas y que los medios hayan tragado durante casi un mes. No es admisible como periodistas que ellos decidan quién pregunta y quién no. ¿En base a qué? Si no lo hace ni el presidente Trump. En la Casa Blanca no funciona así. En la Casa Blanca al de la ABC o a la señora de la ABC no le cierran la boca porque sea crítica. No podemos admitir. Si no podemos admitir que saquen adelante con la excusa de la excepcionalidad del momento, porque hay una excepcionalidad del momento, que saquen adelante medidas que vayan a coartar nuestra posibilidad de decir cosas. La famosa ley antibulo que quieren sacar se la tienen que aplicar ellos, que son los principales creadores de bulos. Se la tienen que aplicar a La Sexta, que es el foco, la guía, el faro que conduce a toda esta gente. A lo que yo llamo, a lo que en Periodista Digital hemos bautizado, la Brunete Pedrete. La Brunete Pedrete, que no son los García Ferreras. García Ferreras es muy importante. Es García Ferreras, son los tertulianos blanditos, son los que no se atreven a levantar la voz o a decir lo que piensan, son todos los medios escritos excepto el ABC, y yo creo que El Mundo, tu periódico, son los únicos 2 medios que por lo menos mantienen el tipo, ni siquiera La Razón no va a tocar nunca, y no sé qué otros medios, es decir, y quizás medios online. ¿Qué opinas? El otro día
una serie de periodistas constitucionalistas que que dependen de La Sexta, un sueldecillo de 1000 pavetes al mes, y de Televisión Española, algunas tertulias y tal igual, y que son periodistas de medios constitucionalistas, salieron en tromba a desmentir una de las informaciones que publicabas en Periodista Digital de que estaba WhatsApp censurando a través de los verificadores. ¿Tú crees que esos periodistas están cómodos consigo mismos cuando se miran al espejo y que son periodistas amamantados por Ferreras y que han salido a defender a Ferreras por simplemente tener un espacio de televisión en La Sexta, una silla o en Televisión Española con Fortes? Sí, es decir, vamos a ver, no es que haya una orden, no es que Ferreras les diga, tú tienes que decir, lo hacen encantados porque creen, y seguro que alguno lo hace convencido, seguro cree a alguien alguno que, y yo te digo, hay censura, el sistema que se impuso, que se ha impuesto en WhatsApp es una forma de censurar. Cierto que se llevan por delante a mucha gente que no está contra el gobierno, pero es una forma de evitar que se difundan ciertas informaciones. Mira, no ha habido desde que murió Franco hace 44 años, unos meses y bastantes días, y que murió en la cama, por cierto, que murió en la cama Franco, sin pestañear. Y si llega a vivir 10 años más de 10 años más que estaba ahí. Desde que murió Franco no ha habido ningún gobierno en España que haya tenido el poder mediático que tiene el gobierno Sánchez. No sé cuáles son las circunstancias, o no, podría, sí lo sé, pero bueno, no vienen al caso. Pero si te fijas bien, controla todas las televisiones públicas, sin excepción, porque controla Televisión Española, Telemadrid, en el caso de Madrid, por culpa de la Cifuentes y de Ciudadanos y de la estupidez que cometen cuando ganan las elecciones y de las normas que aplican, querían hacer la BBC madrileña y lo que hicieron fue el Podemén madrileño, se lo dieron a Podemos la televisión. Quizás la televisión andaluza, no la sigo en este momento, que es Canal Sur. En Canal Sur han puesto a un hijo de un socialista de PRO, amigo de Susana Díaz, que fue colocado en la Universidad de Málaga, se llama Juan de Dios Mellado y ha hecho una lista negra para evitar que yo vaya a Canal Sur, para evitar que vaya Cristina Seguí, para evitar que vayan otros periodistas constitucionalistas. Eso está pasando en Canal Sur y lo denuncian en Estado de Alarma. Te digo, no lo sigo, pero bueno, volviendo a lo esencial, este gobierno tiene el control de todas las televisiones públicas y privadas, casi sin excepción, incluyendo, y si no tiene por lo menos la connivencia de las que, como 13 o estas, de las que estarían alejadas. Controla, excepto la COPE, y alguna vez algún programa de Onda Cero, controla todas las radios, sí. Controla Radio Nacional, controla todos los periódicos con la excepción de la ABC y El Mundo, controla sí. Todo. Es decir, tiene una serie de medios online que alimentan con publicidad institucional y con ayudas que también les ayuda. Esas medios digitales a los que te refieres también reciben ayuda de determinadas comunidades autónomas gobernadas por el PP. ¿Eh? Sí, porque el PP se despista. Pero bueno, entonces, ¿qué les ocurrió? Que teniendo todo eso, teniendo a toda la Brunete Pedrete a su favor, cuando comienza el confinamiento, descubren que la ciudadanía, los 40 y tantos millones de españoles metidos en casa, están empezando a usar el teléfono y a transmitirse cosas, y que empiezan a correr por WhatsApp mensajes, y que empiezan a ponerse en duda las versiones oficiales, y que la gente empieza, porque tenía mucho tiempo para ello, a mirar Internet, no solo la tele, a mirar Internet. Y entonces es cuando sacan y empiezan, porque no es casual, que sea entonces cuando se saquen normas para impedir que tú puedas por WhatsApp mandar mensajes masivos. Bueno, porque evitas es cuando empiezan a sacar la historia de los bulos y los fake, los principales creadores de bulos. Es cuando empiezan a ir a la fiscalía, donde tienen colocada a Dolores Delgado, aquella que insultaba como maricona a Marlaska, y que le parecían muy bien las casas de lenocinio, las casas de putas, que quería montar Villarejo para sacar información. Le pareció una idea genial. Tienen a ella ahí, que es una persona bastante sectaria, y dices, y con todo esto, con el apoyo de Marlaska, con el apoyo de Campo, con el apoyo de los demás, pues lo que van a intentar es apretarnos. Ahora, yo confío, uno, en que los partidos de oposición se movilicen un poco, es decir, que no traguen, es decir, que esto sea una condición sine qua non, es decir, usted no puede silenciar lo que queda del periodismo español no domesticado, y que nosotros como periodistas, que no solo estés tú ahí y nosotros aquí y algún otro por ahí, y que Federico diga cosas o que Indra mismo diga de vez en cuando algo, menos meterse con la Sexta, pero algo sí dice.
¿sabes lo que ha faltado aquí en la derecha mediática, en el constitucionalismo mediático? Ha sido la unidad, ¿no? Pero, Lo que tratamos de hacer en estado de alarma. Y yo creo que en la izquierda van todos a una, en la izquierda mediática salen todos en bloque, y en la derecha pues hay muchos egos, mucho protagonismo, muchas rencillas, y yo en estado de alarma es lo que trato de evitar, que sea la casa de todos, que sea una cooperativa y que sea tanto de periodista digital como de OK Diario o de Libertad Digital, ¿no? si fundamentalmente, y eso yo sí que te lo reconozco, fundamentalmente lo que hay que hacer es esto. Es decir, es un momento muy delicado para nosotros como profesionales de la información, como periodistas. Y si te gusta esta profesión, si quieres de verdad que hay... Y después tienes que tener el derecho a disentir, tienes que tener el derecho a discrepar, tienes que poder decir lo que piensas, fíjate, opinar o informar sin arriesgarte a que te corten el grifo. Es que mañana, si les dejamos, como te van a cortar el estado de alarma, como te van a cortar el grifo, es limitando tu acceso a Internet. Pueden sacar una norma mañana por la cual nosotros no tenemos derecho a no sé cuántos gigas o a no sé qué ancho de banda. Y nos hemos quedado callados y en casa. ¿Está castigando Google a ti, por ejemplo? Porque Facebook ya se somete a las presiones del gobierno, lo hemos visto. Nosotros tenemos ahora un momento espectacular de tráfico, espectacular, mayor que en ningún momento del año. Nosotros vivimos del tráfico, Periodista Digital vive del tráfico. Es decir, nosotros no dependemos ni de la publicidad del gobierno, por lo tanto me da igual lo que hagan, ni siquiera de la del IBEX. Vivimos fundamentalmente de lo que se llama publicidad programática. Cuanto más páginas tengo, cuanto más visitantes vienen a Periodista Digital, pues céntimo a céntimo nosotros vamos ganando dinero y nos va bastante bien. Tenemos una estructura limitada, 20 personas, unos gastos limitados y funcionamos. Y Alfonso, y hay que decirlo, tienes un grandísimo abogado que es tu hijo, que se mete una fecha de currar. Tenemos demandas. Cuando tenemos demandas, que tenemos una semana también. Pero bueno, ahí peleamos. Pero bueno, entonces, a nosotros no nos afecta. Entonces, Facebook nunca fue una opción para nosotros. Porque cuando les fui a ver, me dijeron, hombre, si tú nos pagas 25.000 euros al mes, nosotros te conseguimos tantos visitantes. Dije, es que a mí no me interesa alguien que viene un momento y pincha para aparecer más arriba o más abajo en Comscore. A mí lo que me interesa es gente que viene, que está aquí. Entonces, nosotros el tráfico nos viene esencialmente, nos viene por Google y directo. La parte grande es Google, más o menos la mitad, 50%, 25% es tráfico directo, es gente que está con nosotros. ¿Que se va a someter Google a las presiones del gobierno? No, Google es demasiado grande y demasiado lejano. Yo creo que en el caso de Facebook tampoco hay mala intención. Es que le pasa como a los periodistas extranjeros, los corresponsales en España. Si tú conoces al The New York Times, que parece tan importante, es un soplagaitas integral. El proetarra. Bueno, es independentista. Coincidimos una vez con él en un almuerzo y yo me acuerdo cómo alababa a Carrillo y tenía enfrente, no es que estuviésemos nosotros, que nos importaba un comino lo que dijera, tenía enfrente a gente que el padre le habían dado el paseillo. Yo creo que estaba 2 mesas más allá a Usía que a su abuelo hasta le arrancaron los bigotes y dices, bueno, entonces este tipo de cosas. A mí me pareció, pues, igual que les pasa a estos, que se atontan un poco con el independentismo catalán y se ven fascinados por el 15M y por Podemos, pues eso le pasa le ha pasado a Facebook. Facebook, ¿cómo se puede entregar en manos y tener como controladores a la sexta, que ideológicamente está muy marcada? Dices, aunque sea por búsqueda de neutralidad, como se hace en Estados Unidos, tendrás un ejemplo, Alfonso, que es que Maldita.es, los asesores, que ya no están de asesores, pero los primeros asesores de Maldita.es era Antonio Maestre y alguno más de la cuerda. O sea, ¿qué neutralidad van a pedir con un sicario de la información como Antonio Maestre? Estamos locos, un señor que se dedica a escrachear a niños en las redes sociales y a vulnerar mi honor y el de periodista digital. ¿Pero tú crees que el coronavirus va a marcar un antes y un después en un periodismo que ya tú y yo lo hemos hablado muchas veces fuera del foco, ha cambiado para mal? Es decir, ya la gente no va a la calle a buscar historias, la gente se queda en las redacciones están sufriendo mucho, pero ya no hay periodistas de tu raza. Yo me metí en el diario El Mundo por periodistas como tú, por periodistas como Pedro J., por periodistas como Mellado, por el señor Parrado que falleció, ¿sabes? Es decir, por corresponsales que hacían periodismo. Ahora vas a las redacciones y no da tiempo a salir a la calle, ni tampoco se promueve desde dentro.
Bueno, hay un tema económico también de fondo. Es decir, yo creo que todo el mundo del periodismo se ha modificado, las redes han hecho mucho más complicada la supervivencia del negocio, el negocio es cada día más complicado y con respecto a lo del coronavirus, lo que tenemos a corto es la posibilidad de que en España, aprovechando el momento de crisis, se tomen medidas que coarten la libertad. Mira, si uno sabe historia, en Roma tenían la República y tenían una figura que se estudia cuando estudias derecho civil o derecho romano, que a veces era la del dictador. En momentos de enorme crisis, la República cedía todos sus derechos y entregaba todas las potestades a una persona única o a dos, que era el dictador, una sola persona que decidía por todos. Entonces hay una tendencia natural en el ser humano, en momentos de crisis, a optar por opciones autoritarias, a aceptar restricciones de derechos. Entonces nosotros tenemos que estar muy vigilantes con eso, sobre todo como periodistas. Si nosotros no estamos, dime. Pero ¿tú crees que la audiencia va a castigar a La Sexta y a todos esos periodistas que como papagayos repitieron las consignas del gobierno y relativizaron la importancia o el riesgo real del coronavirus comparándolo con una gripe estacional? Yo no tengo, vamos a ver, y ya casi terminamos porque me tengo un tema muy urgente, pero mira, yo no tengo una gran fe, y lo digo con dolor, en la sociedad española. Es decir, de verdad. Es decir, me parece que es Voltaire el que decía que la política es un asunto de unos canallas que se aprovechan de la escasa memoria de la gente. Lo decía mucho mejor que lo he dicho yo. Entonces, tenemos una sociedad al día de hoy, y tú lo has visto, los mismos que decían que hacían chistes, ¿te acuerdas? El coronavirus, ¿te acuerdas? Basta ver los programas que hay, la hemeroteca, los Wyoming que se reían de ese tema, La Sexta que se burlaba del tema, los mismos periodistas que en televisión presentaban como grandes expertos, televisión española, como expertos, grandes expertos, y decían unas majaderías integrales, ahora pueden decir lo contrario y no hay una factura que pagan. La Sexta se destacó no porque fue el medio que más empujó a las concentraciones masivas del 8M, que son determinantes en haber convertido a España en líder funerario mundial. Tenemos el dudoso, el terrible honor de ser líder funerario del mundo. Alfonso, a ti, si tú hubieses estado en esos platos de televisión haciendo bromas del coronavirus, tú ahora te habrían cerrado ya periodista digital y estarías en la cárcel. Bueno, me daría un poco de vergüenza. O sea, me diría, oye, me he equivocado. Y hay veces que uno se equivoca. Es decir, yo creo que yo no pensé en un primer momento, cuando esto estaba en China, que pudiese tener lo que tenemos ahora. Pero cuando lo vi en Italia, estaba absolutamente seguro que nos pillaba a nosotros. Es decir, yo en China no. Pero cuando vi que de repente empezaban a cerrar zonas de Italia, que la Lombardía estaba en crisis y en tensión, pero ¿qué diferencia hay entre los italianos y nosotros? Alfonso. En edad, en condición, en clima, en situación geográfica. Ninguna. Ahora, a mí, si yo hubiese dicho esas cosas, me daría un poco de vergüenza. Aprovecharía que acaba de pasar la Semana Santa, me pondría la capucha de nazareno y saldría con capucha de nazareno en enganches de televisión como este. Oye, lo tenemos que dejar. Y la última pregunta, ¿por qué, y pregunta a la audiencia, te echaron de la televisión? Perdóname. ¿Por qué te echaron de las grandes televisiones? ¿Qué hiciste, bueno, Alfonso? Es una cosa gradual, por ejemplo. Mira, y es distinto. En el caso de 13, y no es por orden de tiempo, lo sabes como yo, hay un determinado momento en que la presión de la Iglesia en Cataluña, que es un tercio de la conferencia episcopal, y la conferencia episcopal es también un negocio, y hay como una empresa, y hay grupos de poder. Pues la presión de ese tercio, de ese 30% de la Iglesia, que es la Iglesia catalana, pues hace que decidan los directivos y los periodistas que estaban allí, deciden, oye, vamos a prescindir de los que pueden ser más duros con el tema de Cataluña. En mi caso, yo creo que no les gustaba mis posturas respecto al Islam, porque las religiones monoteístas tienden a defender religiones monoteístas, y sobre todo no les gustaba la postura respecto a Cataluña. No les gustaba, pero no fui yo el único. Quitaron a ti, quitaron a Chencho Arias, a mucha gente. Eso fue el caso de 13. ¿Y en la Sexta? No, en el caso de Televisión Española, que es mucho más doloroso para mí, o Radio Nacional, porque fue en tiempos del PP, con Rajoy en la Moncloa, con la vicepresidenta
mandando ahí muchísimo en estos temas, y con Gundín, de infausta memoria, como jefe de informativos, influyó que les causaba problemas. Entonces ellos entendían que para no tener problemas, para que no les diese mucho la barriga, para que los sindicatos no les pusieran carteles en la entrada y vivir tranquilos, pues mejor te iban apartando y te quitaban. Entonces, a mí la salida de Televisión Española y de Radio Nacional tiene que ver con el deseo del PP del momento de evitarse problemas o disgustos, porque es muy del PP eso. Yo creo que el actual no está así, pero el anterior era así. En otros dos sitios, en el caso de La Sexta, de un programa salí después de una bronca con Ada Colau, que yo creo que yo respondía a lo que decían, pero bueno, y después de el no volver a los sitios, yo creo que tiene que ver con la postura que tomó Periodista Digital de crítica a La Sexta. A mí me sacan de la razón y me lo dice como tal Maruenda, con esas palabras, porque Periodista Digital era enormemente duro con La Sexta y con lo que afectaba. Nosotros entendíamos que ellos manipulaban, que ellos mentían y que ellos no estaban actuando como debían ser. En el caso de Telecinco, que también salí, yo creo que fue un artículo en el que se decía algo de Telecinco y eso es lo que más les molesta, no fue una razón política. Y después ahora, aunque me llaman de vez en cuando para algún sitio, pues no voy a ningún sitio, excepto a tu televisión, entre otras razones, porque para ir a que te forren a palos, que es lo que me pasaría, o para que te saquen, te corten y te saquen como tonto, que se lo hagan a su parentela, que lo merece más que yo. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias y confiamos en que este acuerdo de colaboración entre Periodista Digital y Estado de Alarma se siga manteniendo en el tiempo y que esta sea la única televisión con Periodista Digital Televisión y Luis Valcarce donde los espectadores te puedan ver. Aquí te trataremos muy bien y más teniendo ahí, no sé, si tienes la bandera de España detrás o hace un efecto raro la pantalla. Tienes ahí una la hemos puesto justo, mi hijo pequeño y yo, para que saliera ahora. No está ahí normalmente, estaba doblada, pero bueno. Muy bien. Pues nada, le falta el crespón. Sí, eso es verdad. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Vamos, hasta luego. Más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. Dame los telediarios, uno de los dos telediarios al día. Haciendo una actuación de servicio al régimen. Más de un centenar de personas han mostrado esta mañana en Madrid su desacuerdo por la decisión de sacrificar al animal. Hasta ahora nadie ha dimitido y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país.